Mi nombre es Elias Bane. Durante 10 años, fui el médico de oro del Hospital St. Jude, no la Caridad, pero el complejo privado en las montañas. Allí, la muerte no es un evento natural, es un fracaso de inversión. No tratamos a los enfermos, nos mantenemos en dioses. Ganaba 200 miles de dólares al mes para mantener los corazones latiendo. Corazones de hombres que compraban guerras y vendían hambrunas. La regla era clara: el dinero compra el tiempo. Si el paciente tiene equilibrio, no muere. Utilizábamos tecnologías que la medicina pública no verá hasta 2050. Creamos órganos en impresoras 3D, hacíamos filtración sanguínea nanolítica. Yo era cínico, me gustaba el lujo, hasta que llegó el paciente del 402. Arthur Vance, el hombre que creó a St. Jude, el patriarca, se estaba muriendo, pero no de vejez, se estaba muriendo de arrepentimiento. Arthur Vance tenía 92 años. Según la lógica del hospital, deberíamos mantenerlo vivo durante otros 10 años, incluso si fuera solo un cerebro en un frasco. Pero la primera noche, el director ejecutivo, el Dr. Harris, me llamó a la sala blindada. No usó metáforas. Él dijo: ¿es si el corazón de Arthur se detiene? Déjalo parar. Sin desfibrilador, sin adrenalina, sin masaje. Si comienza a toser, aumente la morfina hasta que el sistema respiratorio se rinda. Rompía todo lo que representaba el hospital. ¿Por qué dejar morir al dueño del imperio? Descubrí que Arthur planeaba cambiar el testamento. Quería donar toda la fortuna de St. Jude a la salud pública. Quería destruir el castillo que construyó. La junta directiva y sus hijos no querían un héroe arrepentido. Querían un cadáver rentable. Recibí la orden de no resucitación, DNR, forjada. Si obedeciera, ganaría una clínica en Zúrich. Si fallara, bueno, St. Jude tiene una morgue muy eficiente. Pasé noches vigilando a Arthur. Estaba lúcido, me tomó de la mano y susurró: Elías, no me están matando porque soy viejo. Me están matando porque he descubierto lo que están haciendo bajo tierra. Ando debí haber bajado. Pero bajé. En el sótano -2, debajo de la lavandería, no había máquinas de resonancia. Había guarderías. St. Jude no era solo un hospital de lujo, era una granja genética. Crearon clones en blanco para que los multimillonarios tuvieran órganos de reserva siempre compatibles. Arthur descubrió que su propia reserva ya había sido cosechado. A partir de los 110 minutos de mi historia, dejé de ser médico y me convertí en prisionero. Mi asistente, que creía que era mi aliada, era la informante. Graparon mi estetoscopio. Cada latido del corazón de Arthur era una cuenta regresiva para mi ejecución. A las 3:14 de la madrugada, el monitor del 402 dio la alerta. Línea recta, bradicardia, parada total. La seguridad apareció en la puerta solo para observar. Déjalo ir, doctor, dijeron. Pero no usé el desfibrilador en el pecho de Arthur. Usé un bypass que había preparado en secreto, conectado a una batería externa oculta en mi maletín. No solo iba a mantenerlo vivo, iba a sacarlo de allí. La fuga a través del conducto de desechos médicos fue la parte más sucia de mi vida. Yo, el doctor de oro, cubierto de gasa usada y sangre, llevé a Arthur a una clínica suburbana, un lugar donde su dinero no valía nada, pero donde la gente todavía recordaba lo que era un juramento hipocrático. Ahora estoy grabando esto desde un motel de carretera. Arthur murió hace una hora, pero antes de morir, me dio la clave cifrada de todos los servidores subterráneos. Creen que me callaron porque solo soy un médico. Olvidaron que un médico sabe exactamente dónde cortar para causar la mayor hemorragia. El archivo se está cargando en todos los canales de noticias en este momento. St. Jude va a caer, tal vez caerá juntos, pero en la habitación 402, por primera vez en mi carrera, no salvé solo a un paciente. Salvé mi alma. Entré en la habitación del Dr. Harris a medianoche. La alfombra era tan suave que mis pasos no hacían sonido, como si ya fuera un fantasma allí. No estaba sentado detrás de la mesa de roble, estaba de pie, mirando la ciudad abajo a través del doble cristal. Sentí el peso de la historia clínica de Arthur Vance en mis manos. Era la historia de un hombre que, técnicamente, podría vivir una década más. Siéntate, dijo Elias Harris, sin darte la vuelta. Su voz era como terciopelo sobre Gillets. ¿Cómo está nuestro patriarca en el 402? Estable, respondí, tratando de mantener la voz clínica. Pero está haciendo preguntas, Harris. Quiere ver los registros de auditoría del subsuelo. Lo está. Demasiado lúcido. Harris finalmente se dio la vuelta.
Sostenía un vaso de cristal con un escocés que costaba más que mi auto. Se acercó a mí y puso su mano sobre mi hombro. Un gesto de padre o de verdugo. Elias, eres el mejor cirujano que ha pasado por estos pasillos. Usted entiende de sistemas, y sabe que a veces, para que un sistema sobreviva, una célula necesita dejar de replicarse. Mi estómago se anudó. Sabía lo que venía después. El señor Vance cumplió su papel, continuó Aris, la voz bajando a un susurro que parecía llenar toda la habitación. El consejo ha decidido que su sufrimiento debe terminar. Hoy, su corazón está fuerte, Aris. No hay indicación clínica para. Traté de discutir, pero me cortó con una mirada que congelaría el infierno. No habrá indicación clínica en los registros, doctor. Solo habrá una fatalidad inevitable. Si el monitor del 402 se dispara esta madrugada, no correrás. No llevarás el desfibrilador. Caminarás, Elías. Caminarás muy despacio, y cuando llegue allí, simplemente tomará su mano hasta que el monitor muestre una línea recta. Sacó una pluma estilográfica de su bolsillo y deslizó un documento firmado debajo de su escritorio. Una orden de no resucitación con la firma de Arthur. Conocía esa firma. Estaba demasiado temblorosa. Era falsa. Si lo haces, dijo, inclinándose para que pudiera oler el escocés y la muerte en su aliento, la clínica en Zúrich es tuya. El fondo de pensiones de 7 cifras es tuyo. La inmortalidad profesional es tuya. ¿Y si me niego? Pregunté. Mi voz salió más débil de lo que pretendía. Aris dio una sonrisa triste, casi piadosa. Elías, mira a tu alrededor. En este hospital, controlamos el oxígeno, los remedios y la información. Si usted no es el médico que declara la muerte del señor Vance, puede terminar siendo el próximo paciente sobre el que nadie podrá hacer preguntas. Tomó un sorbo del escocés y regresó a la ventana. La habitación 402 es su prueba final, doctor. No defraudes a quien haya invertido tanto en ti. Ahora vete. El silencio es la medicina más cara que tenemos. Salí de la habitación sintiendo el frío del papel falso en mi mano. Tenía 150 minutos de historia por delante, pero en ese momento, solo tenía una certeza. El doctor Elias Vane que entró en esa habitación acababa de morir. Lo que salió de allí fue un hombre que necesitaba decidir si sería un asesino de lujo o un mártir de la verdad. Tenía 30 minutos hasta el cambio de turno de seguridad. El papel falso de DNR se quemaba en mi bolsillo. Volví a la habitación 402. Arthur me miró con ojos que ya habían visto un siglo de pecados. Él no necesitaba que yo dijera nada. Él vio mi sentencia en mi rostro. Te pidieron que me borraras, ¿verdad? Su voz era un silbido de papel seco. Sí, respondí, mientras abría el armario de suministros. Pero voy a hacer algo mejor. Te convertiré en un fantasma. No soy un soldado, soy cirujano. Conozco el cuerpo humano mejor que cualquier sistema de seguridad conoce este hospital. Tomé 2 ampollas de subfinicolina y una dosis precisa de atropina. Si lo hiciera de la manera correcta, Arthur entraría en un estado de parálisis tan profunda que los latidos serían imperceptibles para cualquier monitor estándar del hospital. Para el mundo, estaría muerto. Para mí, sería una bomba de tiempo de 20 minutos antes de que la parálisis golpeara los pulmones. A las 3:14 de la madrugada, desenco VCE con acento agudo el cable principal del monitor. El sonido de la línea plana, ese silbido continuo y agudo, cortó el silencio del pasillo como una navaja de afeitar. 2 guardias de seguridad aparecieron en la puerta. Me incliné sobre el cuerpo de Arthur, fingiendo revisar las pupilas. Se fue, dije, la voz simulando una fatiga que no necesitaba fingir. Llamen al doctor Aris, voy a llenar el certificado. Se relajaron. Su error fue pensar que, debido a que salvé vidas, no sé cómo sacarlas. Cuando uno de ellos se acercó para revisar el cuerpo, me moví. No fue un golpe de piña, fue un golpe seco en el seno carotídeo, muy por debajo de la mandíbula. Su cerebro recibió una señal falsa de presión extrema y apagó el sistema. Se derrumbó como un saco de arena incluso antes de comprender por qué estaba perdiendo el conocimiento. En el segundo de la guardia sacó su arma de fuego, pero yo ya estaba en la bandeja de acero en la mano. Acerté y el nervio cubital del brazo de él, inutilizando la mano de la fotografía, y se completó con un sistema de inyección calmante de acción rápida y directa a la yugular. 3 segundos, y es que el tiempo que se necesita para olvidarse de los problemas químicos en hacer efecto. Vamos, Arthur, acorde a su propio funeral, en voz baja, cuando el revestimiento de los nervios. Lo puse en la camilla de traslado de los residuos, se cubre con las sábanas sucias de sangre sintética, para alejar a los curiosos y comenzó la carrera por el pasillo de servicio.
El Senyut es un laberinto diseñado para ocultar secretos, y lo he usado contra ellos. Bajamos por el elevador de carga, el mismo que llevaba los clones para el descarte. El olor de abajo era ozono y formaldehído. Vimos los tanques, filas de cuerpos sin nombre, rostros que eran copias perfectas de los hombres más ricos del mundo, esperando ser repuestos. Arthur lloró. Se vio a sí mismo allí, una versión de 20 años, mantenida en estasis. «Destruye eso», ordenó Elías, entregándome la tarjeta de acceso que había escondido debajo de su reemplazo de cadera durante meses. «Destruye todo». No destruí con fuego, lo destruí con datos. Conecté la tarjeta al terminal central y comencé el protocolo de fuga total. Todos los videos, todos los contratos de clonación, todos los asesinatos clínicos se dispararon a la nube bajo el título «El precio de la inmortalidad». La salida fue a través del conducto de ventilación que conducía al acantilado detrás del hospital. El aire helado de la madrugada golpeó mi cara y, por primera vez en 10 años, el olor a hospital salió de mis pulmones. Arthur Vance murió 3 días después, en un refugio de monjas, mirando un jardín real, no una pantalla LED. Murió como un hombre, no como un patrimonio. Yo cambié de rostro, literalmente. Usé las mismas técnicas que Senyut usó para ocultar criminales para esconderme a mí mismo. Hoy, trabajo en una clínica de pueblo en la costa de Italia. Nadie sabe mi nombre, pero cada vez que veo a alguien publicando fotos de lujo en una red social, me pregunto, ¿cuál es el precio de ese filtro? ¿Quién tuvo que morir para que esa imagen se viera perfecta? El Dr. Aris y la junta de Senyut nunca fueron arrestados. Su dinero compró a los mejores abogados y jueces, pero el hospital cerró. El subsuelo fue hormigonado, y todas las noches, cuando Aris cierra los ojos, sabe que todavía tengo la llave original. Soy el médico que dejó morir a Dios, y lo haría de nuevo, porque lo único más caro que la vida es una conciencia limpia.